Seguimos avanzando, estamos con esta serie que hemos titulado Anormal. Hoy estamos llegando ya al tercer tema de la serie. Y esta serie nace, como hemos venido explicando en los mensajes anteriores, nace con el propósito principal de responder a la pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Cosas que quizás son normales o son habituales para nosotros los cristianos, o que al menos deberían ser una norma, deberían ser un hábito, pero que no resultan tan normales para el mundo, para la gente allí afuera, ¿sí? Por eso es que a veces nos miran como los raros de la sociedad, ¿sí? Como que estamos un poquito quedados, como que estamos pasados de moda, solamente por buscar vivir de acuerdo a lo que es normal para Dios y no a lo que es normal para la sociedad, ¿sí? Ahora, la pregunta que surge para nosotros ante este panorama, porque esto es una realidad, la gente siempre nos va a ver de una forma extraña. Lo que nosotros hacemos muchas veces va a llamar la atención de las personas. Pareciera que no, pero la gente allí afuera nos observan en casa, nos observan en el trabajo. Basta con decir que nosotros somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, y aunque ustedes piensen que no, ya desde ese momento la gente empieza a observarnos. La gente empieza a ver de qué forma nosotros vivimos, de qué forma reaccionamos ante las diferentes circunstancias, ¿sí? Entonces la pregunta para nosotros es: ¿qué responderías tú? ¿Qué responderías si alguien se te acerca y te pregunta: hey, ¿por qué haces lo que haces? ¿Sí? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué vas a una iglesia todos los fines de semana? ¿Por qué das un diezmo o una ofrenda? ¿Sí? ¿Qué responderías? ¿Sabe que lo que pasa allí afuera o la realidad de la sociedad en la que nosotros vivimos es que mucha gente hace cosas y no saben por qué las hacen? ¿Sí? Cuando les preguntas a ellos: ¿por qué haces esto que haces?, a veces responden usando un argumento que en filosofía se llama falacia ad populum. No sé si alguna vez han escuchado de esto. Esto lo que significa es que su único argumento para justificar que algo es correcto o que algo es verdad es porque es de aceptación de la mayoría. Sí, esto es así porque a todos les parece que está bien. Esto es así porque todo el mundo lo hace. Es que yo lo hago porque es lo que las mayorías hacen, ¿sí? Nosotros no podemos responder de la misma forma. El pueblo de Dios no puede responder de esa forma usando esos argumentos. Es porque todos lo hacen, es por lo que aprendí desde que estaba chico, o fue lo que me enseñaron, que no está mal, ¿sí? Pero el Evangelio nos enseña a nosotros a argumentar desde la palabra de Dios, de manera que nosotros podamos responder adecuadamente las inquietudes de las personas que nos observan. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ellos también puedan acercarse a Jesucristo y entender por qué nosotros hacemos las cosas que hacemos. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Esto es importante. Recuerden que Pedro está escribiendo esta carta a un grupo de cristianos que son perseguidos. Es una iglesia que se está desarrollando en un entorno de muchísima hostilidad. La iglesia está rodeada de una sociedad pagana, es una sociedad anti Dios. Los cristianos eran vistos como anormales por la forma en la que vivían, y Pedro escribe esto. Dice: dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y esta es la parte que quiero que prestemos atención. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y con respeto. No es opcional, familia, para un seguidor de Jesús tener argumentos sólidos, bíblicos, para responder con amor
con respeto a quienes nos preguntan por qué hacemos lo que hacemos. Cuando nosotros nos preguntan por qué venimos un sábado a la iglesia, nosotros tenemos que tener respuestas bíblicas para decirle a alguien por qué venimos a la iglesia un sábado, que fue lo que nos enseñó Marcos hace 3 semanas atrás. Cuando alguien nos pregunta por qué servimos en una iglesia, por qué usted invierte tiempo yendo un fin de semana a dar su tiempo a una iglesia, hay respuestas bíblicas para responder a eso, sí. Entonces, aprovechando nosotros el marco de esta fecha tan importante para nosotros los cristianos, estamos en la semana o en el fin de semana en el que reflexionamos alrededor de los hechos históricos que se dieron hace poco más de 2000 años. El creador del universo, Dios, el que hizo todo lo que nosotros vemos, pero también lo que no vemos, se encarnó en un humilde carpintero de Nazaret, para que cada uno de nosotros, a través de él y por su sacrificio en la cruz, podamos tener una relación íntima, personal con el Padre. Eso no es un hecho menor. Eso tiene un impacto sobre la humanidad entera. No es un evento que podamos pasar por alto, que podamos ignorar. ¿Sí? Es un evento tan importante y principalmente para nosotros los seguidores de Jesús, que Jesucristo mismo, Él ordenó que nosotros debíamos recordar lo que Él hizo, ¿sí? Que debíamos recordarlo de manera habitual, no solo un fin de semana al año, aunque en estos días lo hacemos con más intencionalidad, y eso está bien, eso es necesario. Pero siempre debemos recordar lo que Él hizo por nosotros, siempre hacer de esta reflexión sobre su sacrificio un hábito, ¿sí? Un hábito que cambie la forma en la que nosotros vivimos. De eso se trata, reflexionar en lo que Jesús hizo, pero seguir viviendo de la misma forma no tiene mucho sentido. Porque Jesús vino a transformar vidas, Él vino a sanar al que estaba enfermo, Él vino a rescatar al que estaba perdido, Él vino a darle propósito al que no tiene propósito. Entonces reflexionamos en lo que Él hizo para que eso tenga un impacto en la forma en la que nosotros vivimos en esta tierra. ¿Sí? Jesús dijo que teníamos que recordarlo, y la forma que Cristo mismo estableció como recordatorio de su sacrificio, ¿saben cómo es? Comiendo un trocito de pan y tomando una copa de vino. Dice 1 Corintios 11, versículo 24, este es Pablo, está haciendo referencia a las palabras de Jesús. Dice que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Por qué compartimos la cena del Señor? Si alguien nos pregunta por qué ustedes cada cierto tiempo se reúnen como comunidad y parten el pan y toman una copa de jugo de uvas, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo hoy, pero principalmente lo que vamos a estar respondiendo hoy a la luz de la palabra es: ¿qué actitud deberíamos tener cada uno de nosotros a la hora de tomarla? ¿Sí? Vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a orar y pedirle que continúe dirigiéndonos en los próximos minutos. Papá, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar en tu casa, Dios, celebrando lo que hiciste, aquel momento, Señor, que pocos entendían, Señor, y muchos hoy siguen sin entender, pero que tendría un impacto que cambiaría la humanidad para siempre, Señor. Gracias por eso, papá. Gracias porque podemos estar en este lugar adorándote, Señor, dándote gracias por tu fidelidad.
y suplicándote, Señor, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos sane, que tu palabra nos avive, que tu palabra nos despierte, Señor. Queremos tomar unos segundos, Señor, de nuestro tiempo para orar como iglesia, por cada iglesia que este fin de semana, Señor, abre las puertas en esta nación, Señor. Respáldales en lo que hacen, Señor. No permitas, Padre, en el nombre de Jesús, que sean avergonzados, Señor, por un mundo que se frota las manos, expectantes, Dios, de ver cómo tu iglesia decae, Señor. Pero sabemos que eso no va a pasar, porque tu iglesia va a seguir avanzando, Señor, a pesar de los obstáculos, papá. Bendice a cada pastor, a cada pastora, a cada líder, cada equipo de servidores. Bendigo, Señor, a cada sacerdote católico, Padre, que hoy valientemente este fin de semana, Señor, también se dispone a predicar la verdad de tu evangelio con valor, Señor. Que en cada lugar de esta nación, Señor, tu palabra este fin de semana esté llegando como agua fresca a nuestros corazones sedientos, Padre, y nos esté sanando para que tu gloria, Señor, sea evidente en el mundo entero, papá. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, ¿por qué compartimos la cena del Señor? Sí. ¿Por qué compartimos un trocito de pan o una copa de jugo de uva? Hay una realidad, y es que los seres humanos, todos nosotros, tenemos tendencia a ser muy olvidadizos. Se nos olvidan las cosas con muchísima facilidad, ¿sí? Y esto ya lo podemos ver desde el principio, ahí en la palabra de Dios, cuando vemos a los israelitas, por ejemplo, cómo con tanta facilidad se olvidaban de todo lo que Dios hacía por ellos. Los rescató de Egipto haciendo milagros, prodigios, señales, y al primer obstáculo parecía que ya se les había olvidado todo y empezaron a temblar de miedo, no sabían qué hacer, estaban asustadísimos. Somos olvidadizos, ¿sí? Por eso justamente es que fue establecida la celebración de la Pascua como un estatuto perpetuo para Israel. Era un recordatorio para ellos de la forma en la que Dios los había rescatado de la esclavitud. Y esta celebración que ellos tenían incluía, entre otras cosas, comer hierbas amargas, ¿sí? Ellos comían hierbas amargas cuando celebraban la Pascua para recordar precisamente la amargura de los días de esclavitud mientras habían estado en Egipto. Ese amargor recordaba ese tiempo tan difícil que vivieron allí y cómo Dios los rescató de ese lugar. Pero era gente olvidadiza. Nosotros los leemos y decimos: wow, qué olvidadizo el pueblo de Israel. Nosotros somos iguales, ¿sí? Se nos olvida todo. No solo lo que Dios hace, ¿sí?, sino que todo se nos está olvidando. Por eso vamos al supermercado con listas. Y yo voy con lista y aún así se me olvidan cosas. Llego a la casa y digo: uy, se me olvidó, y lo tenía aquí apuntado. Pero no importa. Por eso calendarizamos fechas importantes y a veces se nos olvidan las cosas. Por eso usamos un anillo de bodas, ¿sí? Un anillo que nos recuerda que hicimos un pacto de por vida con nuestro cónyuge para honrarla, para respetarla, para amarla, para cuidarla, ¿sí? Y Cristo nos conoce demasiado bien, ¿sí? Dios nos hizo, Dios nos formó. Él conoce nuestra naturaleza, cómo se deformó desde aquel momento en que el hombre cayó en el Edén. Y Él nos ve y dice: a estos se les va a olvidar con mucha facilidad lo que yo estoy a punto de hacer por ellos. Es que si no hay una forma para que lo recuerden, se les va a olvidar. Y entonces Jesucristo dice: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto para que se acuerden de mí. Cada vez que coman el pan y cada vez que beban de la copa, acuérdense del lugar del cual los rescaté. Acuérdense lo que hice en sus vidas. Acuérdense lo que significa el sacrificio de la cruz. Acuérdense lo valiosos que son ustedes para Dios. Acuérdense el propósito que hay para ustedes en esta tierra. Hay que estar recordando lo bueno que Dios ya hace por nosotros. Hay que estar recordando el impacto en nuestras vidas de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, solo como para ponernos un poco en contexto, principalmente de este texto de Corintios que leímos, ponernos un poco en contexto
de las palabras que dijo Pablo en este momento. Lo que pasaba allí en Corinto en ese tiempo es que los cristianos, o la mayoría de cristianos que formaban parte de esta iglesia que se estaba desarrollando, es que en su mayoría ellos venían de una cultura muy pagana, ¿sí? Esta cultura o no creía en Dios o creían en muchos dioses. Y entonces para ellos, para la sociedad, era súper común realizar, digamos, banquetes muy abundantes. Eran banquetes donde había muchísima comida, había muchísimo vino, había muchísima fiesta, había muchísimos excesos, y muchas veces todo esto ellos lo hacían en honor a una de esas deidades o de estos dioses en los que ellos creían. Entonces los cristianos de la iglesia en Corinto ven esto es parte de su cultura y dicen, ok, este tipo de fiestas nosotros podemos traerlas y llevarlas a cabo dentro de la iglesia, ¿sí? Y entonces ellos dijeron, y como Jesús estableció la cena del Señor mientras compartía una comida con sus discípulos, vamos nosotros también a coordinarlo y a celebrar la cena del Señor en medio de un festín, ¿sí? Como los que socialmente se celebraban en aquel tiempo. No era malo esto, no hay nada de malo. Nosotros a veces celebramos tiempos de comida en comunidad y eso es hermosísimo, eso es maravilloso. El problema es que en Corinto, amén, claro que sí, se convirtió en un relajo eso, se convirtió en un desorden, ¿sí? Y rápidamente las motivaciones y el propósito por el cual ellos desarrollaban esta actividad se empezó a distorsionar por completo, y la conducta de la iglesia a la hora de compartir la cena del Señor empezó a deformarse. Empezó a distorsionarse, empezó a dejar de ser la correcta. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber división entre los miembros. Los miembros empezaron a competir entre ellos para ver quién llevaba el mejor plato de comida. ¿Cuál era el plato de comida más abundante? ¿Cuál era el más sabroso? ¿Cuál era el más costoso? Y algunos se apresuraban a llegar primero a estos banquetes, se comían todo y dejaban a los que menos tenían, o a los que no podían llevar, los dejaban con hambre, sin comer. Era tal el caos que muchas personas llegaron al punto de embriagarse con el vino que había allí para compartir la cena del Señor, ¿no? Se convirtió en un caos, se convirtió en un relajo, perdió propósito la cena del Señor en medio de todo esto que ellos estaban haciendo, ¿sí? Entonces Pablo interviene, Pablo viene para poner fin, para corregir esta práctica, pero sobre todo Pablo interviene con el propósito de dar instrucciones sobre qué es la cena del Señor, sobre el propósito de la cena del Señor y sobre todo cuál es la actitud que nosotros deberíamos tener a la hora de comerla, a la hora de compartirla, ¿sí? Ahora, esto es súper importante para nosotros y aquí es donde se vuelve necesario prestar atención. Quizá nosotros hoy no tenemos este problema o no pasa eso que era común en la iglesia en Corinto, porque en la iglesia moderna estamos súper acostumbrados a compartir la cena del Señor, digamos, en una atmósfera ya un poco más de respeto, ¿no? Hay como un entendimiento mayor de qué es lo que se hace y tratamos de realizarlo de una forma realmente que sea solemne, que sea en quietud, que honre a Dios y lo que estamos haciendo en ese momento. La pregunta importante para nosotros cuando compartimos la cena del Señor no es tanto qué pasa a nuestro alrededor, sino más bien qué pasa en nuestro interior cuando la tomamos. Ya no importa tanto qué está haciendo el hermano que tengo al lado, sino qué está pasando en mi corazón en ese momento, ¿sí? ¿Será que hay cosas que tengo que poner en orden? ¿Será que hay excesos que tengo que empezar a moderar? ¿Será que hay algo en mi corazón que tengo que reconocer delante de Dios para que Él traiga sanidad y restauración a mi vida? Básicamente, Pablo resume el significado de la cena del Señor en 3 palabras. Las vamos a ver ahí en pantalla, las voy a ir mencionando una a una de manera muy breve. En primer lugar, la cena del Señor es una ordenanza, ¿sí? Es decir, algo que Cristo mismo ordenó para su iglesia como una ceremonia habitual,
Por eso es que nosotros no podemos tomarnos este tiempo a la ligera, porque cuando lo hacemos, nosotros estamos siendo obedientes a una orden de Jesucristo. Dice nuevamente Primera de Corintios, versículos 24 al 25. Dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan ¿sí?, esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, ¿sí? Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿por qué ustedes comparten la copa de vino y el pan? Bueno, porque nuestro Señor ordenó que debíamos hacerlo para que nunca se nos olvide lo que Él hizo por nosotros. Es una orden. Cuando lo hacemos, somos obedientes a lo que Jesucristo estableció para su iglesia. Y eso nos lleva a la segunda palabra de lo que significa la cena del Señor. No solo es una ordenanza, sino que la cena del Señor es un recordatorio. Es una ordenanza, pero al mismo tiempo es un recordatorio. Tomamos la cena del Señor porque cuando lo hacemos, obedecemos a Dios, pero al mismo tiempo estamos recordando lo que en Cristo ya Dios hizo por cada uno de nosotros. Lo recordamos y lo agradecemos. No solo lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz y todo lo que eso significa para nosotros hoy, sino que también apuntamos al futuro. Tenemos el pan y la copa en nuestras manos y recordamos todas esas promesas que en Jesucristo todavía están por cumplirse, ¿sí? Vemos el pasado con gratitud, pero miramos el futuro con esperanza. Dice Primera de Corintios 11:26, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿sí? Y ahí entonces nosotros recordamos este pacto que Dios hizo con su iglesia, de que un día Él iba a regresar para estar con nosotros por siempre, ¿sí? Por eso podemos mirar el futuro con esperanza, ¿sí? Porque nos anima que en medio de la dificultad que atravesamos, un día las cosas van a estar mucho mejor para todos nosotros, ¿sí? La cena del Señor es una ordenanza, la cena del Señor es un recordatorio y por último, la cena del Señor es una celebración. Creo que todos tenemos claro el significado de lo que es una celebración. Básicamente es un acto público en el que festejamos por algo bueno que pasa en nuestras vidas, ¿sí? Celebramos cuando cumplimos un año de vida, celebramos cuando unimos nuestra vida con otra persona. Celebramos cuando obtenemos un título, por ejemplo, después de muchos años de esfuerzo. Lo mismo pasa cuando compartimos la cena del Señor. Nosotros celebramos lo que Cristo hizo en la cruz y el impacto que eso tiene en nuestras vidas. Celebramos que ya no somos esclavos, que pasamos de esclavitud a libertad. Celebramos que pasamos de muerte a vida. Celebramos que ya no somos más huérfanos, que somos hijos, que ahora podemos sentarnos en la mesa de Dios. Celebramos la gracia de Dios que cubre por completo nuestra culpa. Celebramos que Cristo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, esto es lo importante, ¿sí? Casi siempre que nosotros asistimos a una celebración o que vamos a celebrar algo, ¿qué hacemos? Nos preparamos, ¿cierto? Nos preparamos. Cuando se trata de celebrar a Cristo y lo que Él hizo por nosotros, no tendría por qué ser diferentes. Si a vos te invitan a cenar, si alguien te llama hoy y te dice, Gerard, Vero, los invito a cenar, vengan, se preparan, ¿cierto? Claro que sí. Nos duchamos, nos ponemos la mejor ropa, algo de perfume, nos afeitamos, ¿sí? Queremos prepararnos para ir a compartir ese momento con estas personas que nos invitaron, ¿sí? Porque nos emociona hacerlo. ¿Qué tanto nos preparamos para participar de la cena del Señor? Y no me refiero a algo externo, no me refiero a algo externo. ¿Qué tanto nos preparamos para participar de la cena del Señor? Dice mucho de cuánto nos emociona a nosotros celebrar lo que Jesucristo hizo por vos y por mí en esa cruz.
Lucas 22, 19, 20 dicen, este es mi cuerpo. Vean esa palabra que está ahí. ¿Entregado por quién? Perfectamente ahí puede estar nuestro nombre, ¿sí? Jesús está entregando su cuerpo por nosotros. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes, por nosotros. Jesús derramó su sangre por nosotros. Y dice Mateo 26, 28, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. ¿Cómo no celebrar, familia? ¿Cómo no celebrar que alguien más se despojó de todo para tomar nuestro lugar en la cruz? Eso se celebra. Y se celebra con la actitud correcta. Se celebra con la actitud correcta. Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿por qué ustedes comparten la cena del Señor? ¿Por qué toman pan y juguito cada cierto tiempo? ¿Sí? Una buena respuesta sería, porque obedecemos a Dios, porque recordamos lo que hizo por nosotros y porque celebramos su gracia sobre nuestras vidas. Por eso lo hacemos, ¿sí? Y lo hacemos con la actitud correcta, ¿sí? Que eso es lo que vamos a analizar de aquí en adelante, porque no tiene como único fin saber por qué lo hacemos o qué es solamente para llenarnos de conocimiento, sino que este entendimiento y esta comprensión tiene que llevarnos a nosotros a mostrar una actitud diferente cuando hacemos las cosas que hacemos. Si yo entiendo por qué me congrego, entonces mi actitud a la hora de congregarme tiene que ser diferente. Si yo entiendo por qué sirvo a Dios, mi actitud a la hora de servir tiene que cambiar. Si yo comprendo qué es la oración, por qué oro, para qué oro, entonces mi actitud cuando voy a orar tiene que ser distinta. Lo mismo cuando compartimos la mesa del Señor. Entiendo qué es, lo importante que es para mi vida. Señor, ayúdame a tener la actitud correcta cada vez que con mi familia nos unimos a compartir el trozo de pan y el jugo de uva para recordar lo que hiciste por nosotros. ¿Cuál debería ser la actitud correcta a la hora de compartir este tiempo tan importante? Lo resumo en 3 principios. Número 1, en primer lugar, la cena del Señor debería tomarse con actitud de gratitud y esperanza. En primer lugar, con actitud de gratitud y esperanza. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una historia diferente de lo que podríamos estar viviendo en este tiempo. Y podría ser que muchas de las cosas que estamos viviendo no están saliendo tan bien como a uno le gustaría, o no están saliendo como nosotros quisiéramos que estuvieran saliendo, ¿no? En diferentes áreas, en el trabajo, quizá no está yendo tan bien el trabajo, quizá las finanzas no están tan bien, quizá mis relaciones están ahí medio golpeadas, quizá en mi familia hay algún conflicto que no nos está haciendo pasarla muy bien, etcétera, etcétera. Podrían haber muchas situaciones difíciles en nuestra vida en este tiempo, y yo no estoy minimizando ni anulando el dolor o la tristeza o la frustración que esa situación podría estarnos generando. Nunca se trata de eso. Las crisis que atravesamos duelen, golpean, nos lastiman, nos desgastan, ¿sí? Dios está con nosotros para ayudarnos a atravesarlas. Sin embargo, eso que podríamos estar viviendo no significa o no anula o no elimina la verdad de que hay muchas razones también para estar agradecidos con nuestro Señor, ¿sí? Y cuando yo vengo a la iglesia y comparto el pan y el vino, yo tengo que poner en pausa todo lo que está pasando a mi alrededor y decir gracias Dios por todo lo bueno que sí estás haciendo. Gracias Dios por lo que ya estás haciendo en mi vida por el sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Entonces yo siempre me acuerdo, esto lo pongo a manera de ejemplo, hace muchos años atrás, ¿sí? Lo difícil que se hacía para mí llegar a casa después de que mis padres iban al liceo a buscar el carnet de calificaciones, ¿sí? Era un momento de muchísima tensión para mí. Digamos que yo colaboraba, ¿sí? Yo ponía de mi parte para que
para que ese momento fuera bastante difícil. Era un momento de tensión. Entonces salíamos de ahí y yo decía, las cosas se van a complicar en casa. Ya me iba preparando mentalmente para lo que se venía. ¿Sí? Venía la vara de la disciplina, porque esa era la forma que tenían mis papás. Yo doy gracias a Dios por sus vidas y gracias por todo lo que me aguantaron en esa temporada de tanta rebeldía. Venían tiempos de disciplina, venía enojo, venía castigo. Y reflexionando en estos días en esto, pensaba que aunque Dios aún nos disciplina, es cierto que sí, dice su palabra que Él disciplina a los que ama. ¿Sabe que Dios ya no está más enojado con nosotros? ¿Sabe que nosotros podríamos tener muchas calificaciones en rojo? Áreas de nuestra vida que aún están teniendo una nota baja, que están en proceso de mejorar, por supuesto, porque la intención no es quedarnos allí. Pero áreas que están saliendo con calificación roja y aún así podemos hallar refugio en los brazos amorosos de nuestro Padre. ¿Sí? Y eso es posible gracias a Jesucristo. No habría otra forma de que a pesar de nosotros, de que a pesar de nuestras calificaciones bajas, nosotros podamos ir a buscar refugio en los brazos del Padre y hallar consuelo que solamente proviene de Él. Efesios 2 versículos 3 y 5 dice: como los demás, presta atención a esa palabra en amarillo y subrayado, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Éramos merecedores. Y podría ser que hoy nuestro trabajo no esté bien, podría ser que nuestras finanzas no estén bien, que quizá nuestra salud no está bien, pero qué alivio saber que gracias a Jesús ya no tengo que ir a la cruz. A mí eso me da tranquilidad en las noches cuando voy a dormir. Gracias, Cristo, por ocupar el lugar que me correspondía a mí. Lo tomaste, Señor, por amor. Ocupaste mi lugar en esa cruz. Eso tiene que cambiar la forma en la que nosotros vivimos. No podemos ser indiferentes a semejante regalo. ¿Quién da la vida por otra persona? Jesucristo lo hizo. Jesucristo lo hizo, y eso tiene que llenarnos a nosotros de gratitud y esperanza cuando siempre, pero principalmente cuando tenemos este tiempo de comunión en familia. Me llama la atención la forma en la que Pablo inicia esta sección de su carta a los Corintios. Dice 1 Corintios 11 versículo 1: imítenme así como yo imito a Cristo. ¿Sí? Pablo nos hace esta invitación a poner nuestra mirada en modelos de vida que apunten a Jesús. Y Pablo es un ejemplo de alguien que sabe agradecer en situaciones extremas. Temporadas de cárcel, temporadas de escasez, al borde de la muerte, donde cualquiera se quejaría, Pablo agradecía. Entonces ahora tiene sentido eso que Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo podía tener esa actitud porque él era un imitador de Jesucristo. Vean lo que registra Mateo, que Jesús dijo el día que compartió la cena con sus discípulos. Mateo 26 dice: mientras comían, Jesús tomó el pan. ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias. Lo partió, se lo dio a sus seguidores. Sí, Jesús dio gracias, qué bien, qué tipo agradecido, ¿no? Pero vean el contexto en el que Jesús dio gracias. Dice 1 Corintios 11:23, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, y Él está diciendo: gracias, Dios, gracias, Señor. Sí. Cuando tenemos el pan y la copa en nuestras manos, podemos mirar al cielo con gratitud, porque Dios nos salvó
y porque Él prometió estar con nosotros para ayudarnos en medio de cualquier circunstancia. La primera actitud que debe caracterizar a un seguidor de Cristo cuando compartimos la mesa del Señor es una actitud de profunda gratitud por lo que Cristo hizo y esperanza por lo que Cristo hará en nuestras vidas. ¿Sí? Número 1, la cena del Señor debe tomarse con sentido de gratitud y esperanza. Y número 2, la cena del Señor debería tomarse con actitud de autoexamen y de arrepentimiento. ¿Sí? Esto es importantísimo. Venimos como familia, tenemos el pan, tenemos la copa y debemos preguntar: Señor, ¿cuáles son las áreas de mi vida que necesito cambiar? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que necesitan ser transformadas? ¿Sí? ¿Cuáles son las calificaciones que necesito subir para que ya no me disciplinen más? Es que hay gente que es masoquista, que le gusta la disciplina, ¿sí? Dios disciplina a los que ama, por supuesto, pero hay mucha disciplina que podríamos evitarla si tomáramos mejores decisiones, si cambiáramos nuestra actitud en ciertas cosas. ¿Sí? Somos invitados a la mesa de Cristo por gracia, ¿sí? Y este tiempo de comunión es el lugar perfecto para abrir nuestro corazón y reconocer delante de Dios que es aquello en mi vida que necesita sanidad. Primera de Corintios 11, 27, 28 dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, otras versiones dicen sin darle la debida importancia, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Vamos a prestar atención a esto, porque este es probablemente uno de los textos que más confusión sigue generando dentro de la iglesia, y es lo que hace que muchas personas se abstengan de tomar la cena del Señor, que en primer lugar fue una ordenanza de Dios. ¿Sí? Recordemos eso. No olvidemos eso, estamos hablando de un mandamiento de nuestro Señor. Pero hay personas que leen este texto donde dice: cualquiera que coma el pan o la copa de manera indigna, entonces dice: no, yo no la puedo tomar. ¿Sí? Yo no la puedo tomar. Lo que Pablo está advirtiendo aquí es del peligro de participar de la cena del Señor de una forma indiferente, de una forma fría, con frialdad, ¿sí? Digamos en automático, con el cuerpo aquí pero la mente en Júpiter, ¿sí? Esa es la actitud que nosotros debemos vigilar, ¿sí? Por esto es importante que quien la tome o cuando la tomemos, nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Esto representa el cuerpo y la sangre de Jesús derramada en una cruz para perdón de pecados de aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él. ¿Sí? Sin embargo, Pablo nunca está diciendo que la cena del Señor sea únicamente para quienes se sienten dignos porque son unos cracks. ¿Sí? No existe. ¿Quién de nosotros sería digno hoy de sentarse en la mesa del Señor por esfuerzo propio? Nadie se gana una silla en la mesa de Cristo por mérito propio. No es posible eso, ¿sí? Y probablemente este es uno de los momentos donde más permitido nos es sentirnos indignos, ¿sí? Decir: Señor, no merecía esto, pero gracias por derramar tu sangre por mí en la cruz. Y entonces muchos cristianos piensan que para tomar la mesa del Señor primero deben hacerse dignos con sus esfuerzos. Pero eso no se puede hacer, porque el único que nos hace dignos delante de Dios es Cristo Jesús. ¿Y quién necesita comer del pan y tomar la copa y recordar del sacrificio de Jesús? ¿Quiénes necesitan recordarlo? ¿Los que se creen perfectos? ¿Los que piensan que están en un nivel de moralidad superior? ¿Los religiosos que se miran blancos por fuera pero que son como un sepulcro por dentro?
¿Quiénes necesitamos recordar el sacrificio de Cristo? Nosotros, los pecadores. Nosotros los pecadores, quienes reconocemos nuestra urgente necesidad de Jesús y corremos arrepentidos a Él para buscar que su preciosa sangre nos lave, nos limpie, nos purifique, nos perfeccione. Familia, el momento de participar de la cena del Señor no se trata de pretender mi vida todo está perfecto para poder sentarme a comer el pan y a tomar el jugo. Ninguno de nosotros podría estar allí. Ninguno de nosotros podría estar allí. Lo que no podemos es ser simplistas o indiferentes y hacer como si todo estuviera normal cuando sabemos que hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida, ¿sí? Ahí es donde tenemos que prestar atención, ¿sí? Preguntarle a Dios en ese tiempo: Señor, tú conoces mi corazón. Ayúdame, Padre, a tomar decisiones. Ayúdame, Señor, a corregir estas áreas de mi vida. Ayúdame, Señor, a arrepentirme de una manera profunda y genuina y cambiar la dirección en la que estoy yendo, ¿sí? Dice 1 Corintios 11, 28, 29: por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Y otra vez, familia, el problema no es acercarnos a la mesa reconociendo nuestra condición de pecadores, que necesitamos la gracia del Señor. Esa es de hecho la actitud correcta. Vengo a compartir el pan y el jugo reconociendo cuál es mi realidad, ¿sí? Que necesito a Cristo, que estoy en bancarrota, que necesito que Él restaure todas las áreas de mi vida, que necesito que Él me sane, que necesito que Él renueve lo que tiene que ser renovado, ¿sí? El problema es ignorar nuestro pecado y pretender seguir viviendo como si todo estuviese normal, ¿sí? No podemos tener una actitud de frialdad ante algo tan importante que cambia y transforma nuestras vidas. La cena del Señor debería tomarse con profundo sentido de gratitud, debería tomarse con actitud de autoexamen. Y número 3, este es uno de mis favoritos: la cena del Señor debería tomarse con actitud de amor y aceptación mutua, ¿sí? Este era uno de los propósitos principales de la exhortación de Pablo a la iglesia en Corintio. Ellos tenían que entender que en la cena del Señor, que ese momento, esa comunión, ese compartir en familia, que a través de eso ellos pudiesen superar sus diferencias sociales y económicas, porque había mucha división en la iglesia en Corinto, ¿sí? Dice el versículo 33: así que mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros, ¿sí? Espérense unos a otros. Pablo es como que si les estuviera diciendo: dejen de competir por ver quién llega primero. Hay pan para todos, hay jugo para todos. Dejen de competir por ver quién es el mejor. Dejen de competir por ver quién sabe más, por ver quién tiene más. La cena del Señor es un recordatorio de la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo, y nos tiene que llevar a entender que en esa mesa todos nosotros estamos al mismo nivel. Todos estamos al mismo nivel: pescadores, recaudadores de impuestos, políticos, celotes más que todo. Todos compartieron la misma mesa con Jesús, sin ningún tipo de distinción política, de clase social, de nada. Allí estaban todos al mismo nivel. Entonces quiero que prestes atención a esa imagen que va a salir ahí en pantalla. Creo que la mayoría de ustedes ya la conoce. Esa es la pintura, ¿no?, de la Última Cena, la gran obra de Leonardo da Vinci. Hace muchísimos años esto es considerado patrimonio de la humanidad, por la gran belleza artística que esto tiene, ¿no?, y lo que representa este dibujo. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros hablamos de la Última Cena, este momento tan íntimo que tuvo Jesús con sus discípulos antes de su crucifixión,
Muchas veces esta es la imagen que nos viene a la mente, ¿no? Jesús en el centro de una mesa alargada con sus discípulos a los costados. El tema es que esa mesa no se parece absolutamente en nada en la mesa a la que Jesús compartió ese momento con sus discípulos. Y ahí va a aparecer la siguiente imagen que quiero mostrarte. Eso se llama un triclinio. Ese tipo de mesa que tiene como una forma de U, eran súper comunes en los comedores romanos del mundo antiguo de hace 2000 años, ¿sí? Y posiblemente este era el tipo de mesas comunes que usaban en la cultura judía del primer siglo. Entonces es muy probable que Jesús se haya sentado a comer con sus discípulos en una mesa exactamente igual a esa que está en la pantalla, ¿sí? Una mesita así como en forma de U, todos estaban al mismo nivel. Y en algunos casos hasta se reclinaban hacia adelante como acostados para poder disfrutar de ese tiempo mientras compartían la comida, ¿no? Y lo principal o lo que era común en ese tiempo, principalmente para los judíos, es que en las mesas debían haber, o en ese tipo de mesas debían haber puestos de importancia. Habían unos puestos que eran para gente importante y habían unos puestos que eran para gente, digamos, de menor importancia, ¿no? Y la tradición era que la parte más importante de la mesa, al lado izquierdo, allí se sentaba el anfitrión, quien recibía a sus invitados para compartir la cena. Entonces, en este caso, el anfitrión de esa cena era Jesucristo, ¿no? Los invitados más importantes se sentaban a ambos lados del anfitrión. Entonces, ese campo, esa butaca que en la imagen se ve de color amarillo, es la del anfitrión. Seguramente allí estaba sentado Jesucristo, y quienes están al lado izquierdo en las dos butacas azules eran lugares que se reservaban para los invitados especiales. Ese era el lugar que se peleaban Jacobo y Juan, ¿no? Que su madre les ayudó ahí a tratar de ver quién obtenía el lugar de privilegio, ¿sí? Esos eran los puestos importantes, el del anfitrión y el de sus invitados especiales. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Había un puesto que era el de menor importancia. Ese es el que se muestra ahí al final, como de un color un poco más marrón, digamos, ¿no? Ese campo estaba reservado para el siervo, ¿sí? Ahí está cerquita la puerta, no sé si la pueden ver al fondo. Entonces el siervo era el que iba a la puerta. Él era el que se encargaba de abrir, de cerrar la puerta, era el encargado de ir a buscar más comida, era el encargado de ir a buscar agua, era el encargado de estar atento a todas las necesidades que se iban presentando mientras se desarrollaba la comida, ¿no? Entonces, usando como referencia muchísimos textos en los evangelios, algunas personas muy estudiosas de la palabra, ellos concluyen a partir de estos detalles particulares, puntuales y específicos, ellos concluyen cómo seguramente fue el orden en el que estaban sentados Jesús y sus discípulos aquella noche. Y uno pensaría, por ejemplo, que alguien como Pedro, todos conocemos a Pedro, que se convertiría en el líder de la iglesia después de la ascensión de Cristo, aquel Pedro osado que dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que eso vino del Padre. Uno pensaría que alguien como Pedro iba a ocupar una de las butaquitas azules, ¿no? Al lado del Maestro, al lado de Jesucristo, ¿no? Juan 13:14-6 dice: así que se levantó de la mesa Jesús, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Dice: cuando llegó a Simón Pedro, este dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Esa frase que se traduce cuando llegó, según los textos originales, lo que podría indicar más bien es que Pedro fue el último discípulo al cual Jesús le lavó sus pies. Y por eso él toma esta actitud: tú me vas a lavar los pies a mí, yo estoy sirviendo las mesas, yo estoy atendiendo a los invitados, yo estoy abriendo la puerta, yo estoy yendo a buscar más comida, tú me vas a lavar los pies a mí. Fue Pedro el que se convertiría en el líder de la iglesia, la persona que estaba ocupando el lugar de siervo, el último lugar
en la mesa de Jesús. Por eso es un reino al revés. Por eso es anormal para el mundo, porque el anfitrión lava pies y el líder ocupa el último lugar, ¿sí? Por eso no es lo más sorprendente de todo. Y esto es lo que quiero que prestemos atención. Mateo 26, 20, 30. Por la noche Jesús estaba a la mesa con los 12. Mientras comían, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos estaban muy tristes y cada uno empezó a preguntarle: Señor, ¿ese no seré yo? Ese no seré yo, ¿verdad? Jesús le respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo es el que me traicionará. No había forma de que en este tipo de mesas alguien pudiese meter su mano en el plato del otro si no era porque estaba a su lado. A mí me impresiona saber que el traidor, el que yo ni habría dejado entrar a la fiesta, ni lo habría invitado seguramente, el traidor estaba sentado al lado de Cristo, comiendo con él, siendo amado por él, ¿sí? Nunca se trata de dónde vengo, de lo que tengo, de nuestra condición, ¿sí? Ninguno de nosotros sería merecedor de sentarse en la mesa con Jesús. Ninguno de nosotros sería merecedor de levantar el pan con su mano, de levantar la copa y decir: Señor, aquí estoy, me lo merezco, me porté tan bien esta semana, papá. No hay forma, familia. Es la pura gracia de nuestro Salvador, que por su sangre en la cruz partió el velo en dos, habilitando el acceso para que podamos tener una relación íntima con nuestro Padre, con nuestro Salvador. Si Judas era el tesorero del grupo, él era el que administraba el dinero, estaba en el lugar de privilegio, pero terminó siendo arrastrado por sus pasiones. Jesús nos da la chance de sentarnos en la mesa, nos da la chance de tener comunión con su iglesia, de recordar su sacrificio por nosotros en la cruz, de beber la copa, de comer el pan. No podemos permitir que, al igual que Judas, nosotros seamos arrastrados por nuestras pasiones. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ponerle límite a aquello que nos quiere arrastrar, a aquello que nos quiere controlar, a aquello que nos quiere dominar. Y cuando compartimos la mesa del Señor, es el lugar perfecto para decir: Dios, ayúdame, Padre, te necesito, Señor, sí. Entonces, cuando estamos allí como familia, con el pan, con la copa en la mano, no podemos olvidar, familia, no podemos olvidar que tanto el rico como el pobre, el que tiene como el que no tiene, el que sabe como el que no sabe, todos necesitamos con urgencia la gracia sanadora de nuestro Señor y de nuestro Salvador, sí. Y esa es una de las principales actitudes que como seguidor de Cristo nosotros tenemos que tener cuando compartimos el pan y cuando compartimos la copa, Señor. Que es tu gracia transformándonos, que es tu gracia permitiéndonos ser uno, a pesar de lo diferentes que podríamos ser, a pesar de las diferentes luchas que cada uno de nosotros podría tener. Me encanta esa letra, no, porque me recuerda que a pesar de mí, en la mesa de Cristo hay un lugar para mí. Y hay un lugar para cada uno de nosotros. Para eso vino Jesucristo a la tierra. Para eso Él derramó su sangre en esa cruz. Para que podamos tener comunión con Él. Para que podamos tener relación con Él. Para que nuestra vida no sea más determinada por nuestro pecado, por nuestros errores, por nuestras fallas, sino que toda culpa sea lavada, ¿sí? Que todo error sea perdonado, ¿sí? No sé cuántas veces te han excluido de una mesa, ¿sí? Quizá en el liceo en algún momento te sentiste excluido por algunos de tus compañeros y eso te ha generado dolor. Quizá en tu familia en algún momento te cerraron las puertas y te hicieron sentir que en esa mesa no había lugar para vos.
en el trabajo, en algún otro lugar, sentiste que por diferentes razones no había un lugar allí para que tú te sentaras. Cristo viene, da su cuerpo, derrama su sangre y nos dice: hay lugar para ti en esta mesa. Hay lugar para ti en esta mesa. ¿Sí? ¿Cómo cambia eso la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida de aquí en adelante? ¿Sí? Ya no tenemos por qué andar más con la cabeza hacia abajo, avergonzados, con culpa, con vergüenza, con temor. Podemos ir con la frente en alto porque tenemos un papá en el cielo, porque tenemos un Salvador que derramó su sangre en la cruz, que dio su vida por nosotros, que nos ama profundamente, que rompe nuestras cadenas y que nos da las fuerzas necesarias para poder seguir avanzando a pesar de cada circunstancia que podamos enfrentar. Le voy a pedir que cierre sus ojos, que podamos reflexionar, pero tomemos en cuenta todo lo que hemos escuchado hoy de parte de Dios con una actitud correcta, no con indiferencia. Señor, quiero poner en pausa todo lo que tengo que hacer después de que salga de este lugar, Señor. Todo problema, toda preocupación, todo afán, Señor, está en tus manos, Dios. Hoy quiero ser obediente, Padre, a la ordenanza de recordar tu sacrificio en la cruz. Quiero recordarlo con gratitud, Señor, y quiero celebrar, papá. Quiero celebrar con mis hermanos que en esa cruz se derramó suficiente sangre para la humanidad entera, Señor, y que todo aquel que pone su esperanza en vos, que deposita su confianza en vos, Señor, encuentra un lugar en esa mesa para siempre, a pesar de nuestras caídas y de nuestros errores, Señor. Queremos recordar, Señor, lo que ocurrió en aquella noche, Señor, en la que fuiste traicionado, Padre, por amor a nosotros. Gracias, Padre, por no escatimar absolutamente nada para pagar nuestro rescate, al punto de dar a tu Hijo, Señor. Queremos pedirte, Padre, en este momento que nos ayudes a ser agradecidos, Señor, a enfocarnos en todas las cosas buenas que sí están pasando, en todo lo que hiciste por nosotros, Dios, y a descansar en que hay esperanza, Dios, de que los problemas se van a solucionar, de que nos vas a ayudar, Señor, de que nos vas a guiar, papá, de que vienen tiempos mejores, Padre. Queremos tomar este momento con esa gratitud, Señor. Pero también queremos, Señor, que en este tiempo nos ayudes, Señor, a hacer un autoexamen sincero. Tú conoces nuestro corazón, de ti no podemos escondernos. Tú sabes lo que hay allí, papá. Ayúdanos, Dios, a cambiar lo que tiene que cambiar, Señor. Sana nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar, sana nuestro corazón, sana las heridas del pasado, Señor. Lava nuestra culpa, Señor, y ayúdanos a empezar a vivir de aquí en adelante de una manera diferente, papá. Y sobre todo, Dios, recuérdanos cada día cuánto te necesitamos, Señor. Que no podemos vivir en dependencia a nosotros, Señor. Que tenemos que vivir en dependencia a ti, papá. Que es de ti de quien dependemos, Señor. Y que esa inmerecida gracia, Señor, nos ayude a ver a mi hermano, Señor, de la misma forma en la que tú nos ves a nosotros, papá. Nunca sintiéndome superior, nunca sintiéndome mejor, ni por su parte, Señor, sintiéndome menos o sintiéndome, Señor, como acomplejado, papá. Ya no hay esclavo ni libre, Señor. Todos somos uno en Cristo Jesús, por esa preciosa sangre que se derramó en aquella cruz. Gracias, Dios, por dar tu cuerpo para pagar nuestro rescate. Gracias por derramar tu sangre para pagar nuestro rescate. Hoy lo comemos, Señor, dándote gracias, haciéndolo en memoria de ti. Le invito a que pueda comer del pan.
De la misma forma, Señor, con la misma actitud, con la misma gratitud, Señor, queremos beber esta copa, Señor, recordando que esa sangre fue derramada por nosotros, Dios. Nos compraste con tu sangre, Señor. Cada gota cuenta, papá. Cada gota vale, Señor. Hoy queremos hacerlo dándote gracias, haciéndolo en memoria de ti. Le invito a que beba de la copa. Gracias, Jesús, por tu fidelidad, Señor. Gracias por permitirnos celebrar este tiempo en comunidad, en familia, Señor, recordando tu sacrificio, Señor, recordando lo que hiciste por nosotros en aquella cruz, Señor, en aquella tarde oscura, Dios, que cambió la historia de la humanidad, papá. Pero nosotros sabemos lo que ocurrió, que al tercer día, Señor, resucitaste, que la tumba está vacía, Señor. Y eso nos da esperanza, Dios, porque sabemos que eres un Dios de milagros, un Dios que sigue, Señor, resucitando muertos, Señor. Un Dios que sigue convirtiendo valles de huesos secos en jardines florecientes, Señor. Un Dios que sigue haciendo que árboles que hoy parecen estar secos, sin fruto, a punto de ser podados, Señor, tú haces que reverdezcan, tú haces que florezcan, tú haces que den mucho fruto para la gloria de nuestro Padre, Señor. Hoy te damos gracias por eso, Señor. Gracias por darnos un lugar que no merecíamos en tu mesa, Señor. Por invitarnos a ser parte de la fiesta, de la celebración, Señor. Y a recordar juntos, Señor, que estás vivo, Dios, siendo la cabeza de tu iglesia y guiándonos siempre a cada uno de nosotros en cada paso que damos, Señor. Ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a nunca más ser indiferentes, Dios, si es que lo hemos sido. Que cuando bebamos el pan, bebamos la copa y comamos el pan, Señor, podamos tener conciencia de lo que estamos haciendo y venir con corazón de autoexamen, a pedir perdón por nuestros pecados, pero a darte gracias, Señor, por todo lo que ya has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por esta hermosa noche. Seguimos adorándote, seguimos cantándote, seguimos celebrando, seguimos dándote gracias, Señor, porque solo tú mereces nuestra adoración, porque solamente tú mereces toda la gloria. Gracias, papá. Oramos esto en el nombre de nuestro Rey Salvador, Cristo Jesús, al que sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.